Bien, señores, Pedro Laechea de Trabajos por el Cambio, Javier Velázquez, dirigente del Partido Aprista, nos acompaña. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches y buenas noches a los amigos que nos siguen. A ver, congresista Laechea, empezamos. Primero un poco la denuncia de Jorge Neto Montesinos. Se ha planteado que hay que invitarlo al Congreso de la República. ¿Usted ve pertinente esto? Digamos, ¿cómo toma esta denuncia? Que es grave, ¿no? Si es que efectivamente hay personas que se toman la libertad de hacer el reglaje a un ministro de Estado. Bueno, definitivamente, aparte de los temas del ministro González, definitivamente fue arreglado. El ministro González fue arreglado. A eso iba, independientemente de que haya sido, que cometió irregularidad, fue arreglado. Los temas sentimentales aparte, fue arreglado. Entonces, si hay arreglaje interno, porque hay una desaveniencia, entonces te comienzan a seguir, o cuál es la razón de fondo, yo creo que es un tema que hay que investigar, porque un ministro que está siendo arreglado, y más el ministro de Defensa, puede tener implicancias distintas. Entonces yo sí creo que es un tema que hay que investigarlo, hay que tomar la prudencia del caso, cómo se lleva la investigación, pero que hay antecedentes, los hay. ¿Por qué se refiere? ¿Por el ministro González anteriormente? Por supuesto, por supuesto. Ir al Congreso de la República a dar explicaciones, como ha planteado algunos congresistas, Octavio Salazar, para más exacto. Si el Congreso lo llama, tiene que venir. O sea, no hay nada que hacer. O sea, si el Congreso considera que es un tema de interés para los congresistas y la comisión lo ve por pertinente, bueno, tiene que venir. A ver, congresista Velázquez, ¿qué? Porque claro, el ministro del Interior dice, también ha dicho, nada que ver, el tema de inteligencia no está en eso, pero ¿usted coincide con el congresista que efectivamente hay algún tipo de reglaje contra funcionarios del Ministerio de Defensa en este gobierno? A mí me preocupa de que en el sector más importante que tiene que ver con la defensa nacional, en el propio ministerio, se vuelve a replicar un hecho como el que pasó con el ministro González, y porque eso demostraría, y yo no por eso te digo, estoy preocupado, la precariedad de nuestro servicio de inteligencia. Sí, el Ministerio de Defensa tiene bajo su mando a la inteligencia de los 3 institutos armados, y que pase esta situación reiterativamente, me parece de que más bien estamos dando una mala señal al país. O sea, no es una cosa sencilla, y me parece absolutamente conveniente que el ministro vaya al Congreso para que pueda dar las explicaciones del caso. Ok, pero usted lo plantea, digamos, como una debilidad de este gobierno. ¿También lo es desde ese punto de vista? No. A mí me parece que la forma como se está presentando el hecho, lo único que estamos haciendo es a los enemigos de la democracia, diciéndoles, oye, ¿sabes qué? El sector más importante de seguridad es el más vulnerable. Reiterativamente, ¿no te das cuenta de eso? Sí. Míralo al margen de esta relación o de los cuestionamientos que puedan haber a la secretaria general del ministerio. Acá me parece poco, te lo digo de verdad, me parece muy preocupante de que estos hechos se den reiterativamente, justo ahí en el Ministerio de Defensa, de repente en el Ministerio de Educación. Okay, ¿no? Pero ¿quién debería tomar medidas? Porque claro, en el Congreso de la República ustedes pueden hacer el propio gobierno. ¿Cómo? ¿Con qué medidas? ¿Con qué inteligencia? Para ver quién ha estado detrás de esto. Por supuesto. Pero del servicio de inteligencia desde la DINI no ha quedado mucho, ¿no? Como que todo el mundo, digamos, tiene un temor de reformar el servicio de inteligencia en nuestro país. Definitivamente el servicio de inteligencia ha sido manoseado. Sí. Y después no vio creo que ahora sí va a haber un trabajo interesante y tiene que comenzar a generarse un servicio de inteligencia que tenga principios, que tenga objetivos y sobre todo que sepa engancharse en una vida democrática. Yo, por ejemplo, en el gobierno pasado, en un pantallazo del servicio de inteligencia, está mi nombre como presidente de la Sociedad Nacional, habiendo tantos problemas en el Perú, correteando empresarios. No lo he entendido, no lo entiendo. Pero ahí el congresista Velázquez tiene algo razón, es decir, justamente por haber estos problemas, esta papa caliente no debería de ser algo que se deja de lado. Desde el tema de la DINI no hemos sabido más de cómo se va a reformar y cómo, como usted dice, traer a la vida democrática un servicio de inteligencia que fue anunciado en su momento. Que oiga los peligros que hay. ¿Quién lo plantea? ¿El Congreso de la República? ¿Una ley? ¿El Ejecutivo? Eso tiene que ser, supongo, No, nosotros ya le hemos dado las herramientas. Ustedes ya han dado las herramientas bien. Ok, le toca la pelota al Ejecutivo entonces. Exactamente, ¿no? Y no tenerla al servicio del interés particular como estuvo la DINA en servicio de Humala. Terrible que fue. Mira cómo utilizaron para servir a empresarios, no solamente a Jorge, adversarios a la vicepresidenta. O sea, era explicable en una persona, que yo digo, ¿cómo en nuestro país hemos podido elegir presidente? Una persona que ha sido golpista, que pidió la vacancia de un presidente democrático como Toledo.
que ha recibido financiamiento, entre comillas, de un país extranjero. Y ahora está vinculado a un asesinato y a la compra de testigos. A ver, mira ese prontuario de esa persona y nosotros así actuemos. Entonces, se plantea una comisión para el caso Madre Mía. ¿Tiene sentido o fiscalización debería encargarse de esto? Porque finalmente lo que queda claro es que respecto del caso Madre Mía se va a poder reabrir el caso, eso es lo que juristas, ¿no? Plantean, y en el tema del lavado de activos, Juárez Atoche, el fiscal, está detrás de ese tema y parece que las interceptaciones legales podrían ayudarlo justamente en su investigación de lavado de activos. Es grave porque acá se han escondido evidencias, o sea, se sabía que existían las evidencias que hubiesen generado. Ay, pero es una acción, esconder, ahí no hay una omisión, como dice el fiscal Guzmán Vaca, que yo no supe, que yo no vi. Claro, se sabía que estaban y han aparecido de repente. Entonces es el clásico cuento pues, del tipo que entra a robar a una granja y sale con un chancho en el hombro. Dicen, ¿qué hace llevando con el chancho? ¡Uy, se me pegó un chancho! No, pues ese tema no pega, pues. Entonces lo que tú tienes ahí, que sí es un tema delicado porque es un poder del Estado el que ¿No está... le cree usted a Guzmán Vaca entonces? No sé si están apareciendo súbitamente todas estas evidencias de golpe. O sea, como que no existieron cuando las grabaron, sino fue en el momento en que se cometió el ilícito. En el año 2011 se grabaron. Entonces, y no se hizo nada con ellas. No, dice Guzmán Vaca que él no prestaba atención a eso porque su caso era Artemio. Bueno, ¿tiene sentido eso? Perdóname. Una de las garantías que tiene el Perú en su sistema legal se llama el debido proceso. Sí. La responsabilidad del debido proceso es lo que hace que nuestro ordenamiento legal llegue a una conclusión o a una sentencia. Si el debido proceso es una pachamanca, así pues no hay culpables, o haces culpable a quien quieres. Entonces el debido proceso acá ha sido vulnerado en todas las formas, que es una garantía tanto para el que está siendo juzgado como al agraviado. En este caso el agraviado era el Estado peruano. Entonces no ha habido debido proceso. Tú manejas el debido porque presentas las pruebas cuando quieres, cuando no quieres las escondes, o cambias el sentido de las peticiones, los jueces se manifiestan sobre lo que... O sea, ¿usted cree que ha habido alguna ayudita de parte del Ministerio Público y se tiene que investigar? ¿Por qué? Porque alguien ha decidido ocultar ese tema. Acá todo el mundo lo decía, acuérdate, Cristian, en la época de la campaña, todo el mundo decía esto, y ahora de repente aparece que es verdad. ¿Por qué no apareció en su momento? Acuérdate tú, durante la campaña política todos estos temas estaban en los periódicos. Sí. No había las pruebas. Sí. Y ahora de repente termina el gobierno y aparecen las pruebas. No me respondió respecto si es que debería haber una comisión, una comisión ad hoc para el caso Madre Mía. Hay tantas irregularidades, hay un concurso de irregularidades que están en la Fiscalía, en el Poder Judicial. O sea, tenemos que... Pero es interesante porque justamente por ese punto es que usted dice que se justificaría, porque claro, no depende, bueno, vamos a dejarle a la Fiscalía, no, la Fiscalía justamente tuvo un problema haber engavetado ese tema, por eso se le debe investigar por un poder autónomo que en este caso... Tenemos que ver qué es un poder autónomo, qué cosa es lo que está pasando. Congresista, imagino que usted es de esa línea, hay que hacer una comisión para el caso Madre Mía, pero comisión Madre Mía, comisión Lavallato, comisión Fiscalización, se planteó también Callao. Claro, pero ese es el rol del Parlamento, pues, o sea, en una democracia, si un Parlamento no funciona eficientemente, haciendo control a los poderes públicos, entonces no tiene sentido. Aquí yo creo que el caso Madre Mía tiene dos aristas importantes. Sí. Primero, que hasta ahora me extraña que no se sepa quién es el fiscal recolector. O sea, en Constelación, el que recolecta la información, la autoriza, no es un policía, sino es un fiscal recolector. Dice que eran 3 o 4, pero hasta ahora no se el nombre de uno. No es el fiscal, que es el que pide la interceptación al juez, sino es un fiscal recolector. Entonces, ese señor tiene que dar cuenta por qué, si está encargado de depurar la información que es producto del mandato judicial, la otra, ¿qué hizo con la otra? ¿Y por qué fue a parar a mano del Ministerio Público y que después de 5 años apareciera? Entonces, eso se tiene que investigar. Y yo concuerdo con Pedro. O sea, una sentencia obtenida con fraude no puede invocarse seguridad jurídica. Las exquisiteces, los formalismos, está bien, dice, esa es cosa juzgada fraudulenta, pero se dio plantear después de 6 meses, claro. Pero todos los juristas hoy día apuntan que la justicia, el principio de legalidad y de cosas juzgadas tiene que ir orientada en la búsqueda. En ese tema de fondo jurídico también coincide. Caso Madre Mía se tendría que reabrir por un tema. Se va a reabrir tarde o temprano, por favor. Creo que sí, por supuesto. Y también investigar porque justamente las implicancias.
¿no teme que puedan salir temas también del gobierno aprista en esa comisión? Ya sabía, porque eres daninista, ya sabía, ya sabía que congresista. ¿Por qué voy a temer yo? Porque es muy difícil, es muy difícil que no haya sabido el gobierno de turno, porque claro, el argumento era, nosotros no sabíamos, porque si lo hubiésemos tenido, mira, esto se filtraba a la prensa. Cristian, el ministro del Interior, y yo le creo, te acaba de decir que él no tiene acceso a esa información porque este es un tema estrictamente de la Fiscalía y de los jueces, por favor. ¿Cómo un presidente de la República va a estar pendiente de los procesos? Pregunta para los dos. Ahora, entonces, las interpretaciones las hizo el fiscal recolector, los operarios de Constelación, con autorización de un juez. ¿Quién grabó a Amílcar Gómez recibiendo el dinero? Porque una cosa eran las interceptaciones y otra cosa eran los videos. Bueno, yo no sé quién lo grabó, pero eso se tendrá que investigar. Pero repito, lo que está claro ahora es supuestos sobre los que se debe investigar, tomar una decisión. Primero, que esa absolución del señor Humala, del capitán Carlos, es fraudulenta, se hizo con fraude, sorprendiendo a jueces fiscales. Y segundo, es que quien recolectó la información y la discriminó por mandato del juez y utilizó una para entregarla y otra para guardarla, tiene que investigar el Parlamento. El Procurador Becerril, como presidente de la Comisión, ha pedido que se investigue. Quien lo haga en el Parlamento, la Comisión de Inteligencia, la Defensa, pero yo creo que hay que darle una explicación al país sobre eso. Y ese al final del día el gran reclamo de la población, la seguridad jurídica. Mira los casos de alimentos, los casos de alquileres de vivienda. Tú mira la cantidad de casos que tiene la Defensoría del Pueblo y la cantidad de gente que las sentencias, o sea, el caso está planteado, pero por temas de procesal, todo el mundo termina birlado. Pero nuevamente, lo que estamos viendo en este caso en Madre Mía, los procedimientos no se han llevado a cabo como se debían llevar, porque si se llevaban a cabo, la sentencia se venía. O sea, al final del día la legislación peruana está diseñada de tal forma que si tú actúas las pruebas correctamente, la sentencia termina siendo un corolario de los procedimientos. Ahí también yo también como prensa habría que ser de acuerdo, porque estoy seguro que si en ese momento salía un fiscal a decir hemos encontrado esto, todo el mundo seguramente le iba a caer, es rasucha, que por aquí, que por allá, hubiese sido más difícil, ¿no? Sí, pero bueno, toda la gente le hizo caso a esas denuncias que sacó Perú 21 en su momento. ¿Por cuánto se ganó? Por nada. Por nada. O sea, cuando tú ves cuántos votos se ganó en esa, o sea, hubiese sido definitivo en que el tema bien actuado. Bien actuado, pues no filtración. Pero claro, pero lo que te quiero decir es que al final del día, por eso es que nadie cree en la legalidad. No, para nada. No, la prueba no se descalifica para nada. Para nada. Perú 21, el fiscal, el abogado de Escobar, el que fue abogado de Humala, hoy más que nunca. Ya hace 6, 7 años se sabía. Coincide en estos temas. Vamos a hacer una breve pausa y